Sacar bien la asíntota vertical y la horizontal. La cuestión de las asíntotas, bueno, es muy importante que las asíntotas no son parte de la gráfica, son líneas imaginarias. Por eso es que vienen como punteaditas. Lo que te hacen es decir que la gráfica pues tiene cierto comportamiento particular alrededor de ellas, ¿verdad? Y tenemos tres tipos de asíntotas: horizontal, vertical y oblicua. Lo que pasa con, por ejemplo, la vertical es que si yo quiero dar la ecuación de esa recta, hay que recordar que las ecuaciones de recta son de la forma y igual mx más b. Pero ¿qué sucede? Dependiendo de la forma que tenga, esta ecuación cambia un poco. Si es oblicua, va a tener esa forma y yo tengo que determinar el m y determinar el b. Si es horizontal, recuerda que en este caso la pendiente vale 0. Entonces, si la pendiente vale 0, la ecuación de la recta queda como y igual b. Por eso, en el video y yo en las consultas hemos trabajado que siempre es de la forma y igual número. ¿Quién es ese número? Pues el valor b. Y la vertical, pues ahí hay un asunto con respecto a valores donde se indefinen que todavía no tenemos tanta claridad como para poder hablarles de eso, porque en este caso eso no es una función, es una recta vertical, en donde yo no puedo llegar y calcular la pendiente todavía. Hasta que estén en cálculo, van a poderla calcular porque tiende a infinito. Entonces, pues, esta hay que verlo un poquitito más como de memoria, recordando que la asíntota vertical es x igual número. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta vertical que yo dibujé, si tú ves, pasa por aquí en un x fijo, por ejemplo, 3. Y valor y, pues yo no podría decir que pasa por uno en específico porque pasaría por infinitos. Yo tendría infinitos valorcitos y sobre esa recta. Por eso es que yo tomo el valor que tengo fijo para definir esa ecuación, que sería x igual 3. Y en el caso de la horizontal, lo mismo. Lo que pasa con la asíntota horizontal es que esta asíntota horizontal tiene infinitos valores x, pero el valor que es fijo es por donde pasan y. Entonces sería y igual menos 2, la asíntota horizontal. En la consulta, de hecho, salieron varias dudas con respecto a funciones. Un ejercicio típico es donde a mí me dan varias relaciones y me preguntan si esas relaciones son funciones. Entonces, un vicio que uno traía de secundaria era que siempre probaba los mismos números. Pruebo menos 2, menos 1, 1 y 2, y ya con eso yo digo si es función o no. Pues a veces funciona, a veces no. Yo debería de fijarme en la información que me están dando y con base a la información que me están dando tratar de contestar. No siempre es llegar y darme siempre los mismos números. Por ahí ese cuidado. Entonces, vamos a ver. En este primer caso, yo tengo una función que va de r en r y f de x es de la forma raíz cuadrada de x a la 2 más 5. ¿Qué tengo que hacer yo para ver si eso es función o no? Despejar la X. ¿Por qué despejar x? No sé. Ese son el tipo de cosas. Cuando ustedes les preguntan algo, tienen que ser muy, muy sistemáticos. Porque, por ejemplo, les comento, he tenido estudiantes que llegan, están haciendo una prueba o una práctica
empiezan a hacerla, hacen todo, pero luego se dan cuenta que no hicieron lo que les estaban pidiendo. Entonces, ¿qué les voy a revisar si no hicieron lo que les estaban pidiendo? ¿Alguno se acuerda qué debemos de hacer para determinar si una relación es función? Sustituir X con un número que esté en el conjunto de R. Ok, entonces empezamos a probar valores X que estén en el dominio. ¿Por qué hacemos eso? Por Porque eso. hay que comprobar que esté, o sea, que la función esté en el dominio. Si no está en el dominio, es que no. Vean que hoy más o menos tienen la idea, pero por ahí necesitan tener mucha claridad para determinar que una relación es función. Parecida a lo que están diciendo las compañeras es que yo necesito que todos los valores X, o sea, los valores del dominio, estén relacionados. Entonces, ahí es justamente lo que están diciendo. Yo empiezo a probar X del dominio. Pero no cualquier X. Tengo que buscar como X particulares para ver si realmente le encuentro una Y. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces empezamos a probar valores X y al final no existe una Y con la cual se relacione y ahí concluiría que no es función. Y hay otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Que no se repitan los valores de X. Yo no puedo tener vamos a ver, que una Y se relacione con 2 o más X. Entonces, cada X se debe de relacionar una única vez. ¿Ok? Eso me sirve, por ejemplo, cuando a mí me dan una gráfica, como ayer lo vimos en consulta, que por ejemplo, si yo tengo dibujado algo así, yo sé que esto no es función. ¿Por qué? Porque esta X se relaciona con 2 puntos. Entonces no cumpliría esta otra condición. Entonces, mucho cuidado con eso. Vean que hay que tener como la idea de cuáles son esas dos condiciones. Entonces vamos a ir con el ejercicio A. Justamente aquí como me están dando el criterio, pues me sirve enfrentarme a la primera condición. Empezar a ver si todos los valores X están relacionados. Entonces me empiezo a dar valores X. Muy importante, esas X deben de estar en el dominio. Y yo voy a darme valores particulares del dominio. En este caso, el dominio es todo R. Entonces, voy a pensar en valores representativos de R. Por ejemplo, un número natural, un número entero, un número racional, un número irracional, por ahí ya. Entonces, siempre es importante pensar en números particulares del conjunto. Porque si yo me doy -2, -1, 1 y 2, no necesariamente voy a tener como toda la representatividad del dominio que me están dando originalmente. Entonces pruebo esos valores. Si la X vale 5, eso me va a dar raíz de 5 a la 2 más 5, que eso es 25 más 5, 30, raíz de 30. Y eso pertenece a los números reales. Tengo que ir viendo que pertenezca al ámbito. Entonces, este está todo bien. Luego con el -5. Raíz de -5 a la 2 más 5,
pues también me da raíz de 30 y eso pertenece a los reales, entonces no me genera problemas. Recuerden que no importa que las y se repitan, lo que no se pueda repetir son las x. Pruebo con el 2/3. ¿Alguno que me ayude a ver cuánto da eso? Raíz, raíz de 51 sobre 3. Ah, bueno, y el 3 está fuera de la raíz, ¿verdad? Y ahí está lloviendo. Ujú. Raíz de 51 sobre 3 y eso es un número real. No, pero estaba, porque no lo levé. Es 7 sobre 3. ¿Cuánto, perdón? 7 sobre 3. 7. Sí. Sí, ahí es 4/9, luego 45, 41, sí. 7/9, 7/3. Raíz de 49 sobre 9, 7/3. Y raíz de 2, pues me da raíz de 2 a la 2 más 5. Y eso nos da raíz de 7, que pertenece a los reales. Entonces, todos esos valores representativos sí pertenecen a R. Entonces, valores del dominio tienen su valor en el ámbito y por lo tanto, esto sí es función. Vean que nosotros nada más estamos verificando que eso se cumple. No estamos haciendo una demostración formal, pero por ahorita, pues basta con verificar. Dime. Esos ejemplos que utilizaste, como el 5, el -5, el 2/3 y la raíz de 2, ¿las podemos usar siempre o tenemos que cambiarlas? Es que eso es justamente lo que no quiero, que tengan como una fórmula que crean que siempre funciona, porque no necesariamente siempre les va a funcionar. O sea, si el dominio es R, puede ser que esos valores funcionen. Pero, por ejemplo, ayer en la consulta estuvimos haciendo una en donde, bueno, ayer o anteayer, no me acuerdo, en donde, por ejemplo, si yo no usaba un valor muy particular, parecía que sí era función y no necesariamente. Entonces, por ahí hay que tener cuidado. Pero igual, si por ejemplo siempre va a ser R, podemos cambiarlo entonces a, por ejemplo, 4, -4, 1/3, lo que sea que esté dentro del dominio de R. Exactamente, unos 4 o 5 valores característicos, pero por ejemplo, en la consulta habíamos hecho una como algo así, M con dominio R, codominio R, y M de X era de la forma 2 sobre X menos 1 más 3. Entonces, en este caso, si yo pruebo con 5 menos 5, 2/3 y raíz de 2, con todos me va a dar. Con todas voy a encontrar la imagen. Pero, ¿cuál valor es el que me causa ahí problemas? El X-1. El X menos 1. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo fracciones, el denominador llega a ser problemático. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué tiene que suceder para que eso no exista? Cuando las fracciones me causan problemas. Cuando el negativo está en el denominador, No, entonces no sé. Darle al revés. ¿qué X me causa problemas ahí? Pero creo que el 1, si usted mete Es- 1 ahí, le da 0. Entonces, Exactamente, si la X vale 1, eso me da Ok. 2 sobre 1 menos 1 más 3. Eso es 2 sobre 0 más 3 y eso no pertenece al conjunto de los números reales, ese valor no existe. En cálculo van a ver Oh, ahí indeterminaciones y van a ver que eso tiende a más infinito, pero más adelante. Entonces,
cuando ya uno empieza a trabajar bastante esto y cuando ya avancemos en la materia y veamos dominios máximos, vamos a empezar a ver que hay tipos de funciones que nos empiezan a causar problemas. Por ejemplo, cuando yo tengo fracciones, el denominador no puede ser 0. Cuando tengo logaritmos, el argumento tiene que ser mayor a 0. O sea, empiezan a aparecer ciertas características que se deben de respetar. Aún ahorita, como estamos empezando, pues se queda todavía a un nivel más básico. Pero esta es como una forma de mostrarles que no siempre sirve agarrar los mismos números. Aquí yo tenía que probar justamente con el 1, porque el 1 es el que me causa problemas. Entonces, por ahí ese detalle. Entonces, en este caso, m de x no es función. Y si a mí me piden que justifique, como aquí que me están pidiendo que justifique, porque la x que vale 1 no tiene imagen. O sea, para este nivel ya podemos identificar solamente con tener, por ejemplo, en este caso, el x menos 1, no tenemos que hacer mucho porque ya lo identificamos de que va a ser 0. Exactamente. Justamente esta parte es tratar de buscar valores que me causen problemas. Ok. Más que empezar a probar un montón de números, es tratar de buscar esos valorcitos problemáticos. Por eso, por ejemplo, en el caso anterior, en el ejercicio A, yo les decía, siempre usemos uno de cada naturaleza, porque no sabemos cuál tipo de número es el que nos va a causar problemas. Entonces, si yo aún no veo que el dominio y el ámbito de eso son R, por la forma que tiene, que más adelante la idea es que ustedes lo puedan hacer directamente, por ahora pues tenemos que ir probando. Entonces, siempre pensar en valores que me puedan causar problemas. Ok. Ok. De igual forma con el ejercicio B. En el ejercicio B me están diciendo que es una relación G con dominio R y codominio Q. Y G de X es de la forma X a la 3 menos 4. Entonces, yo me doy valores del dominio R. Si ustedes ven, esto así como está, pues no parece problemático. X a la 3 menos 4. Si a mente yo empiezo a cambiar la X por valores, pues pareciera que no me genera problemas. Entonces voy a dar un valor del dominio de las 4 naturalezas, como dijimos antes: natural, entero, racional e irracional. Voy a usar los mismos, que como decía la compañera, pareciera que yo podría usar los mismos, pero justamente porque en este no veo como que me vaya a causar problemas, no hay fracciones. Entonces, si yo cambio la X por 5, eso me va a dar 5 a la 3 menos 4. ¿Y eso cuánto es? 121. Y 121 pertenece al conjunto de los números racionales. No. ¿Sí o no? Sí. Por ahí tal vez tenemos que repasar qué es el conjunto de los números racionales. Entonces, ya lo vamos a hacer. Si yo pruebo el menos 5, menos 5 a la 3 menos 4, menos 129, que sí pertenece a los racionales. Si yo pruebo el 2 tercios, 2 tercios a la 3 menos 4, ¿cuánto da eso? Menos 100 sobre 120 sobre 27. Menos 100 Sobre sobre 27. 27. Y eso pertenece a los racionales. ¿Y el raíz de 2? Raíz de 2 a la 3 menos 4. Menos 4 más 2 raíz de 2. Y esto no pertenece a los racionales. Esto pertenece a los irracionales. Entonces, por este en particular, no es función.
La cuestión de los conjuntos es que, por ejemplo, cuando uno estaba en la escuela, uno solamente trabajaba el conjunto de los números naturales, en donde, por ejemplo, teníamos números como el 0, el 2, el 5, el 20, números que son de conteo. Luego, cuando pasamos a secundaria, empezamos a trabajar el conjunto de los números enteros. ¿Y qué es el conjunto de los números enteros? Los naturales, porque vean que está adentro de los enteros. Entonces, el 0, el 2, el 5 y el 20 son naturales, pero también son enteros. ¿Y qué otros números enteros hay? Pues esos mismos, pero en negativos. negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que ese nuevo conjunto de los enteros incluye los que ya se vieron en primaria, que eran los naturales. Después de eso, vienen los racionales. Ay, qué línea más horrible. Por ahí. Que se representan con una Q. Y esos números racionales incluyen los naturales, incluyen los enteros, entonces yo puedo decir -5 es un número racional, aunque también se caracteriza por ser entero. Y algunos ejemplos que no sean naturales ni enteros, que sí sean racionales, son las fracciones negativas, los números decimales finitos, los números decimales periódicos, esos por ejemplo. Bueno, y pueden ser negativos también esos. Luego, un conjunto que es completamente aparte, completamente excluyente, es el conjunto de los números irracionales, que de hecho, este es más grande que Q, nada más que uno tiende siempre a dibujarlo más pequeñito. Que el conjunto de los números racionales, ahí sí no comparten nada con respecto a los anteriores. Y aquí tenemos, por ejemplo, raíz de 2, raíz cúbica de 5, esos que me van dando decimales, en donde la cantidad de decimales es infinita. Por ejemplo, el número pi, el número de Euler, etc. Entonces, es una infinidad de números los que vamos a encontrar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo encierro todo esto en un único grupo, pues todos esos números es el conjunto de los números reales. Por eso es que yo les digo, cuando a mí me dan un dominio R, pues yo podría agarrar 4 valores particulares, aunque no tendría gracia, por ejemplo, que el racional pues agarre alguno de los 2 que tiene adentro, porque entonces no va a ser tan particular. Y además tenemos otro conjunto numérico que es el conjunto de los complejos, que este conjunto es gigante, que es donde empiezan a aparecer los números con i, que la semana pasada pues discutimos un poquitito eso, por ejemplo, cuando trabajamos ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Que es un conjunto que ustedes van a trabajar en cálculo 2. En el ejercicio C, pues tengo una función h con dominio q, o sea, dominio racional, codominio r, y entonces me dicen que la relación es raíz de 7 menos x más 1 sobre 4. Y entonces yo puedo empezar a probar valores, cambiando las x por números racionales. Ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Acá, por ejemplo, como el dominio es q, yo puedo darme números particulares de q, que según lo que acabamos de ver, entonces q abarca naturales, enteros y racionales. Entonces podría darme 3 tipos, sustituirlos y ninguno me va a causar problemas. Y todos los valores que yo voy a ir obteniendo
sí son números reales. Entonces, por ahí se los dejo como ejercicio. En este caso, sí es función. Acá, pues es un tipo de pregunta diferente. Me están dando el gráfico de una función. Hay que recordar que el gráfico es el conjunto de los pares ordenados de la función. Entonces, me piden en primer lugar que haga la representación del conjunto A en el plano cartesiano. Entonces, tengo que poder dibujar, colocar el eje X, colocar el eje Y, y muy importante recordar que los pares ordenados tienen la forma X, Y. Entonces me están diciendo que coloque el X que vale menos 2. Voy a ponerlo por aquí, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, ay, 5. Entonces, para la X que vale menos 2, la Y vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la X que vale menos 2 va a subir hasta la Y que vale 5. No es válido hacer un puntito aquí en el menos 2 y hacer un puntito aquí en el 5. No podemos hacer eso porque nos empezamos a confundir. Hay que recordar que el punto está justamente en la intersección entre el menos 2 en X y el 5 en Y. Luego el menos 1 va con 5. El 0 va con 5. Y finalmente el 5 va con 5. Claro, ¿verdad? Mi dibujo no está para nada bonito, pero pues nos sirve como una idea. Entonces, esa es la representación gráfica de ese gráfico. Luego, la parte B dice que podamos aclarar quién es el dominio y quién es el ámbito. ¿Cuál sería el conjunto del dominio? De menos 2 hasta 5, Menos profe. 2. Si lo pones desde menos 2 hasta 5 está malo. Porque ahí me estás diciendo, por ejemplo, que el 2 pertenece al dominio. De menos 2 a menos 1. Ahí me estarías diciendo que este valorcito pertenece al dominio. Menos 2, menos 1 y 5. Bueno, y 0 también. ¿Y cómo lo pongo? Entre corchetes, creo. Profe, ahí no es válido trazar una recta. No, porque me estaría cambiando completamente el gráfico. El gráfico me está diciendo que son solo esos 4 puntos. Ok. Esto va entre llaves. Ajá, ahí ya Sofía lo estaba poniendo. Ok, hay una cuestión de notación que es muy importante que ustedes tienen que manejar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer discutíamos que si me equivoco en la notación, ya eso significa que tengo malo mi ejercicio. Porque ustedes tienen que entender qué significa cada cosa. Si en un ejercicio ustedes les preguntan por un punto siempre va a ser un par ordenado X, Y. Si les preguntan por un conjunto, el conjunto como tal tiene varias formas de representarse. A veces se representan con letras, como cuando tengo el conjunto de los números reales. A veces se representan por intervalos, abiertos o cerrados. O a veces por llaves. ¿Cuál es la diferencia? Que el intervalo lo que hace es darme infinitos valores. ¿Por qué infinitos valores? Porque si yo tengo, por ejemplo, de 2 cerrado a 5 abierto, aquí lo que me está diciendo es que yo puedo tomar cualquier valor que a mí se me ocurra entre el 2 y el 5.
Aquí es válido, por ejemplo, el 2,3, el 4, el 4,99, infinita cantidad de valores que a mí se me ocurran entre 2 y 5, incluyendo el 2. En cambio, cuando yo tengo llaves, las llaves lo que me están hablando es de elementos particulares. Números en específico. Acá no me están hablando de infinitos valores. Entonces, si yo tengo el conjunto que abarca al 1, al 2 y al 3, aquí lo único que me está diciendo es que usted solo puede agarrar el 1, el 2 y el 3. Nada más. Ningún valor intermedio, ningún otro número, solamente esos elementos en particular. Entonces hay que irse acostumbrando a las diferentes notaciones. Vean que aquí tenemos 3 tipos de paréntesis: el paréntesis redondo, el paréntesis cuadrado y el paréntesis en llave, y cada uno significa una cosa distinta. Y el ámbito sería ¿qué valor? ¿Cómo puedo contestar yo el ámbito? 5 en corchete. 5. 5. Y como es un valor aislado, en llaves. Yo no podría ponerlo en corchetes porque no es un conjunto de infinitos números, es un único numerito. Entonces lo pongo en llaves. Y con respecto a la parte C, en la parte C nos dice que si hay un punto de intersección con los ejes, escriba las coordenadas. Entonces, ¿existe intersección con el eje X? Ah, bueno, este simbolito es de intersección. No, no hay intersección con X. No hay. Es muy sencillo verlo desde la gráfica, ¿verdad? ¿Y hay intersección con Y? Sí, Sí. 0,5. 0,5. Entonces, ¿se puede ver desde el gráfico o se puede ver desde la gráfica? Cualquiera de los dos. En este ejercicio tenemos una función y me están pidiendo que calcule imágenes y que calcule preimágenes. Entonces, bueno, me dicen que el dominio es el elemento -4, el elemento -2, el elemento 0, el elemento 2, el elemento 4 y el elemento 6. Solo esos. Esos son los valores de mi dominio. Por eso cuando me piden calcular la imagen, vean que me están dando valores de ahí. Y me dice que el codominio es Z. Son los números enteros. Y g de x tiene la forma 4 por x más 3 medios a la 2 menos x sobre 4 menos 1. Entonces, ¿cómo se hace para calcular imágenes? Ahí sí se despeja la X, ¿verdad? Se sustituye la X. Ahí hay que tener cuidado. Si a mí me piden una imagen, me están pidiendo la Y. Entonces, están dando la X. Y si dan la X, pues yo sustituyo. De hecho, normalmente en el cole se lo aprenden así. Imagen sustituyo, preimagen igualo, ¿verdad? La ecuación. Entonces, si me piden una imagen, me están pidiendo la Y, entonces me están dando la X. Entonces, yo aquí lo que tengo es que la X vale -2, que la X vale 0 y que la X vale 6. Voy a probar esos 3 valores. Entonces, me están dando X. La voy a sustituir. ¿Y alguno me puede decir cuánto da eso? 1/2, profe. ¿Sí les dio 1/2 a todos? 1/4. 1/2. Vamos a ver, 4 por -2 más
3 medios, todo eso elevado a la 2, menos 2 sobre 4, menos 1, 1 medio. ¿Le pusiste el a la 2? ¿Le pusiste el menos al 2? Pues me hizo falta el -1. Ah, ok, ok. Ahora, ¿ese valor me sirve? No. ¿Por qué no? Porque Pero no pertenece a los números enteros. No pertenece a los números enteros. Entonces, este tiene algo muy particular. Este en particular ni siquiera es función. Porque por probar un valor y que no me dé en el codominio que me están dando, ni siquiera era función. E igual puedo hacerlo con los otros valores. 0 más 3 medios a la 2 menos 0 sobre 4 menos 1. Eso me da, ¿cuánto me da? 8. 8. Este sí pertenece a los enteros. Y con el 6, ¿cuánto me da con el 6? 445 sobre 2. Y eso no pertenece a los enteros. Entonces, en un ejercicio como este, que a mí me piden calcular la imagen y la preimagen, ahí tal vez me hizo falta si es que existen. Entonces, en este caso, yo puedo decir que no hay, porque sí hay, pero no pertenece al codominio. En este caso sí, la imagen de 0 es 8. Y en este caso no hay. ¿Ok? Y profe, luego, sí, tal vez para los que vean el video después, en la tercera pusiste 0 en vez de 6 sobre 4. en la... Porque un principio es... O sea, aquí. Ah, aquí. Sí, ahí, en el tercer codominio. Porque yo estaba Ahí. como, porque 0 menos 6, ya después ya, no, es que repite. Ok, gracias. Para los que no lo están viendo. Perfecto. Y no sé entonces si sí siempre daba el 445 sobre 2. Sí era el resultado. Ok, perfecto. Y luego, cuando a mí me preguntan la preimagen de 95 medios, cuando a mí me preguntan preimagen, pues entonces es igualar. Pero ¿alguien me quiere decir algo particular de esa? Yo podría hacerlo. Hay que ver que sea una... Que sí tiene que ver que sea una fracción. Es que no me acuerdo. Sí, porque a ti te están diciendo que hay que determinar la preimagen, la X, de esta Y. Pero pasa algo curioso. Si la Y vale 95 medios, esa Y no pertenece al ámbito. Entonces, ni siquiera hay que calcularla. Si yo, pues, cometo el error de pensar que sí la puedo calcular, pues lo puedo hacer, lo puedo igualar y despejar. Pero desde un inicio, esa preimagen no va a existir porque la Y que me están pidiendo que evalúe no pertenecía al ámbito. Gracias. ¿Ok? Entonces, este tipo de preguntas siempre tengo que ir viendo que los valores del dominio me sirvan y que los valores del ámbito me sirvan. Cuando uno tiene una función es una tripleta entre un dominio, un codominio, y dentro de ese codominio está el ámbito y tiene una fórmula aquí
Esto se llama criterio. Esa parte donde viene la fórmula que yo utilizo para calcularlo, es a lo que se le llama criterio. Entonces, siempre tenemos que tener las tres cosas, el dominio, el codominio y el criterio. Y las tres cosas tienen que calzar entre ellas. Si una de ellas no calza, ya eso no es función. Si yo quiero sacar dominio, mi recomendación siempre es hacer líneas verticales que salgan de la gráfica hasta llegar al eje X para ir viendo el dominio. Entonces, aquí yo siempre voy a empezar de izquierda a derecha. Entonces, me topo una flecha que vendría desde menos infinito, porque yo leo desde la izquierda. Y luego voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando, hasta llegar a este valor que me está causando problemas. Ahí tengo una asíntota pintada. Entonces, las asíntotas con cierta regularidad me van a causar problemas en el dominio y en el ámbito. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, si la gráfica viniera acá y termina aquí, que eso puede pasar, yo podría ver que la asíntota es asíntota, pero para este otro trozo, no para este primero. Eso perfectamente puede pasar. Entonces yo el 0 sí lo incluiría, porque por una parte sí estaría pasando justamente sobre la línea. Pero si yo tengo flechas de ambos lados, entonces no puedo incluir ese valor. Entonces mi dominio venía desde menos infinito y en 0, leyendo en X, me causa problemas. Luego vuelve a empezar. Hasta llegar a más infinito. Entonces, ¿cómo podría contestar ese dominio de la función f? Menos infinito hasta el 0, pero con el corchete abierto. Y abierto 1 hasta más infinito. Desde 1. O también en 0. En 0, porque si no me estarías dejando por fuera valorcitos, por ejemplo, por aquí, que sí tienen un valor con el que se relacionan, ¿verdad? Desde 0 hasta más infinito. Si yo lo quisiera escribir más reducido, ¿cuál es otra manera de ponerlo? En llaves. Era como todo, como era todo el conjunto menos el 0 o algo así. Exactamente, el conjunto de todos los reales, quitándole el 0. Entonces son dos formas de escribir esa solución. ¿Ok? Si a mí me preguntan un punto mínimo local, tengo que pensar en un valle y cuál es el punto más bajo de ese valle. Siempre cuando a mí me pongan la palabra mínimo, es pensar en el más bajo. Y me van a pedir local, porque como yo sé que el ámbito es todo R, que hay flechas hacia arriba y hacia abajo, no hay un absoluto. Pero entonces, si yo me voy a la gráfica, ¿cuál sería ese punto mínimo local? ¿Y punto P? Exactamente. Entonces, si quieren, lo pueden poner así o lo pueden poner como par ordenado, cualquiera de las dos. O sea, pueden poner el nombre del punto o podrían poner 1,1 medio, que es el valor que le corresponde. Normalmente las letras mayúsculas vienen a representar como los nombres de los puntos. Luego, me están preguntando por el punto de intersección con el eje X. ¿Quién dirían ustedes que es el punto de intersección con el eje X? Menos 17 ¿Qué décimos.
Menos 17 décimos estaría malo. ¿Por qué? Coma 0. Coma 0. ¿Van viendo la importancia de lo que les acabo de decir? Si piden un punto y me dan un número, no me están dando un punto. Entonces, esa parte es muy importante, leer muy bien. Si piden punto, es un par ordenado. Y este punto es menos 17 décimos en X y 0 en Y. Siempre los valores que están sobre el eje X son número, coma 0, ¿verdad? Y los valores que están sobre el eje Y, 0, número. Ahora, nos piden la ecuación de la asíntota oblicua si su pendiente es 1. Entonces, la asíntota oblicua es esta línea punteada que está acá. Y yo debo de recordar que lo que son asíntotas oblicuas siempre van a tener la forma y igual mx más b. Entonces, yo necesito cambiar la m por un número y necesito cambiar la b por un número. La m es la pendiente, entonces ya me la están dando. La pendiente es 1. Yo ya sé que la m vale 1. Si el ejercicio no me la diera, tengo que calcular la pendiente con la forma y2 menos y1 sobre x2 menos x1, como se hacía en el cole. Y la b se ve como el punto o el valor y del punto de intersección con el eje y. Entonces, para esta línea punteada, que es la asíntota oblicua, ¿dónde está tocando al eje y? En 0. En 0. 0,0. Exactamente, está pasando por este puntito. Entonces, la b siempre va a ser este segundo valor, el valor y de ese puntito. Entonces, en este caso, la b vale 0. Por lo tanto, en este ejemplo, la asíntota oblicua es y igual 1x más 0, que si yo quiero ponerlo más bonito, sería y igual x. Luego, me preguntan en el punto 6 por el punto de inflexión. Entonces, hay que recordar que el punto de inflexión por definición es justamente donde hay cambio de concavidad. Entonces, yo tendría que buscar dónde la gráfica es cóncava y dónde la gráfica es convexa. Nada más que esta gráfica como que está tramposa porque está muy chiquitito. Entonces, en lo particular, pues normalmente eso no va a ser tan así. ¿Cómo sabía uno cuándo es cóncava y cuándo es convexa, chicos? Cuando traza dos puntos y le hace una línea y queda encima o debajo de esa línea. Exactamente. Entonces, por ejemplo, este trozo sería convexo. Luego, vamos a ver, este es el que tiene pues un detalle con respecto a la gráfica. Yo voy a ir pedacito por pedacito. Si ustedes ven, yo podría pensar que todo esto es un trozo que del P al V es otro trozo, que del V al U es otro trozo. El problema es que aquí de V a U casi no se ve. Entonces, repito, normalmente eso no va a pasar, porque ahí está como muy extraño, ¿verdad? Acá casi que tenemos que hacer como una suposición porque no está muy claro. Habría que hacerle como un super zoom. Entonces, pareciera que la línea queda por debajo. Pareciera. Entonces la vamos a poner por debajo.
Siempre, normalmente para cuestiones de pruebas no va a pasar como que quede tan ambiguo, ¿verdad? Porque aquí pues casi que le estamos forzando. Entonces aquí sería cóncava. Y en este otro, si yo agarro 2 puntos, igual la puedo ampliar mucho, mucho, mucho y ver que la línea me queda apenitas por debajo también. Entonces aquí también es cóncava. No es tal vez el mejor ejemplo para este tipo de cosas, pero bueno, para lo que es concavidad y convexidad, pero por ahí no sirve. Entonces, suponiendo que sí, que se comporta de esta manera, pues yo ya puedo decir quién es el punto de inflexión. Entonces, para el punto de inflexión, chicos, siempre hagan esto primero, de ver dónde es cóncava y dónde es convexa. Eso les va a ayudar a sacar el punto de inflexión. Viendo esto, ¿quién sería el punto de inflexión? V. V. Es donde pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Entonces, en este caso, repito, tal vez no es como lo mejor, pero acá venía convexa y luego se hace cóncava. Entonces, este sería nuestro punto de inflexión. V. O lo puedo poner también por la forma del par ordenado, que era 9/4, más bien sería con un O, 9/4, coma, 179/108. Ok. Luego nos preguntan por un intervalo para el cual la función es mayor a 0. Esto es muy importante que lo lean muy bien. Acá me están pidiendo que función mayor a 0. Hay que aprender bien a leer esas boquillas. O sea, ¿qué me están diciendo? Que de un intervalo donde las y sean mayores a 0. Es lo mismo, ¿verdad? Porque f de x es sinónimo a y. Entonces, tengo que dar un intervalo que se lee en x donde las y sean mayores a 0. Entonces, yo me voy a la gráfica y tengo que empezar a analizar dónde se comporta, o más bien cuál es el comportamiento del signo de la función como tal. A mí me están diciendo que justamente sobre la línea del eje X, aquí la Y vale 0. Todo lo que esté sobre esa línea amarilla son valores Y mayores a 0. Y todo lo que esté por debajo de la línea amarilla son valores Y menores a 0. Entonces, si yo tengo esa información, si yo logro visualizar eso muy bien, pues yo lo que tengo que hacer es ir viendo de cuál valor X a cuál valor X la gráfica se comporta de cierta manera. Entonces, por ejemplo, si yo voy en orden analizando cada trocito, este primer trozo está por debajo de la línea amarilla, entonces cumple la condición Y menor que 0. El siguiente trozo está por encima de la línea amarilla, entonces todo este es Y mayor que 0. Y luego, todo esto y todo esto está por encima de la línea amarilla. Entonces, todos esos son Y mayores a 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo voy a dar mi solución, tengo que leer mi solución en X. Entonces, si a mí en el ejercicio lo que me están pidiendo es un intervalo donde la función sea mayor a 0, yo podría dar este intervalo o este intervalo
o este intervalo, o un subintervalo de eso. O sea, puedo dar infinita cantidad de respuestas, porque como me piden un intervalo, puedo dar cualquier pedacito de todo lo que está ahí marcado en verde, leyendo en X. Entonces, ¿ustedes se animarían a decirme cuál sería un intervalo? De 2 a 4, profe. De 2 a 4, perfectamente. Vean que leyendo en X, de 2 a 4 es un intervalo de esos que pintamos en verde. Entonces, perfecto, de 2 a 4. Ahí, por ejemplo, si a mí me están pidiendo un intervalo, si yo quiero, lo puedo poner cerrado, porque en 2 ya es intervalo verde y en 4 también, pero podría dar un subintervalo de eso. Entonces podría darlo también abierto. Puedo decir, me interesa agarrar del 2,00001 al 3,99999. O podría dar de 2 a 3, o podría dar de 2,99 a 3. Por eso les digo, hay infinitas posibilidades de respuestas. No es la única. Podríamos agarrar intervalos más grandes también. Si tú lo que quieres decir es, ok, yo quiero agarrar del punto T al punto U, por ejemplo, para decir que desde aquí hasta aquí también cumplía esa condición. Sí, pero hay que recordar que se lee en X, entonces habría que buscar cuál es la X de T, que era 1, y habría que buscar la X del U, que era 3, y podrías poner en tu solución entonces de 1 a 3 perfectamente. Pero no con la letra, porque la letra es un punto, y sería como decir, bueno, estarías incumpliendo la noción de un intervalo, que tienes que leerlo en X, no puedes ponerle la Y. Nos están pidiendo nuevamente un intervalo. Recuerden que un intervalo es un pedacito, un trozo. Si me pidieran el conjunto, pues ahí sí tengo que contestar todo. Me están pidiendo un intervalo donde la función es cóncava y nos están haciendo la aclaración. Cóncava es cóncava hacia abajo. Entonces ya lo teníamos aquí donde la gráfica era cóncava hacia abajo. De T a U. O bueno, de T hasta más infinito, inclusive. De hecho, todavía este trocito lo habíamos marcado como Sí, convexo. disculpe, desde U era. Ajá. Entonces yo podría agarrar cualquier valorcito de V hasta más infinito, pero con el cuidado que no puedo poner V. ¿Qué tendría que poner si yo quiero decir que es desde aquí hasta aquí? Desde 9 cuartos. Desde 9 cuartos hasta más infinito. Por ahí sí hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Y recordar que cóncava y convexa pues siempre lo vamos a poner abierto. ¿Ok? Si yo no estaba muy seguro que empezaba en 9 cuartos, pues tal vez me convenía más bien decir, ya no, de 6 a más infinito. O de 6 a 8, por ejemplo. Cualquier subintervalo de esos, ¿ok? Luego, un intervalo donde la función es estrictamente decreciente. Entonces, mi recomendación es hacer flechas, pero si ya ustedes lo ven inmediato, pues pueden contestar inmediato. ¿Cuál es un intervalo donde esa función decrece? De -1 abierto. ¿De -1? ¿A dónde? No, mentira, no. De 0 a 1. De 1 abierto. De 1 abierto. ¿Hasta A un dónde? medio. Pero de 1 a 1 medio no tiene lógica. Recuerden que cuando yo voy a dar intervalos, tiene que respetar el orden.
Profe, sería de 0 abierto a 1 abierto. De 0 a 1. ¿Ok? Entonces, de 0 a 1 sería todo este trozo que decrece. Entonces, algunos normalmente me van a decir, profe, pero ahí hay una flecha que va hacia arriba. Lo que ustedes tienen que recordar es que esas flechas para lo que es monotonía no les afecta. Lo que les importa es leer de izquierda a derecha. ¿En qué sentido? Si yo voy leyendo de izquierda a derecha, este punto está bastante arriba. Si yo voy avanzando hacia la derecha, este está más abajo, este está más abajo, este está más abajo. O sea, va decreciendo. Por eso a mí me gustan las flechas. Si yo voy haciendo flechitas de izquierda a derecha, yo veo que estas flechas vienen hacia abajo. Entonces, un intervalo donde es estrictamente decreciente podría ser de 0 a 1. Y recordar que en monotonía entonces los vamos a usar siempre abiertos. También otra respuesta válida era, combinando un poquitito con lo que decía el compañero anteriormente, de un medio a 1. Lo que no es válido es poner de 1 a 1 medio porque no tiene lógica. Tienes que respetar la cuestión de orden, ¿ok? Y para terminar, esta que por ahí en el folleto se tuvieron que haber encontrado cosas así. ¿Quién sabe qué significa eso? ¿Qué les están pidiendo en el punto 10? Multiplicar por 5 el valor de la imagen de 3. Exactamente. Cuando ustedes les dicen f de un número, g de un número, k de un número, lo que les están pidiendo es la imagen de ese número. O sea, ahí lo que les están pidiendo, por ejemplo, en cuestión algebraica es que sustituyan, pero aquí no hay dónde sustituir. Aquí es, vaya, fíjese con qué valor va el 3. Entonces, siempre que vean f de algo, g de algo, h de algo, lo que les están pidiendo es la imagen del número que está entre paréntesis. Entonces, me están pidiendo que haga la multiplicación de 5 por la imagen de 3. Si me piden la imagen, me están dando la X. Entonces, me voy al eje X, me ubico sobre el valor 3. Entonces, si la X vale 3, está acá. Y busco con cuál Y se relaciona. Y con el punto U, que yo sé que el punto U tiene Y 5 medios. Entonces, la imagen de 3 es 5 medios. Me va a quedar 5 por 5 medios. La multiplicación se hace en línea. Entonces, nos va a quedar 25 medios.